Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El pedido de Estados Unidos de entregar al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado estremeció al común del pueblo, a los conocedores de las leyes y tomadores de decisiones públicos o privados que reconocen la ausencia de justicia, la oportunidad de renovar la institucionalidad del Estado, de limpiar la imagen internacional y mejorar la autoestima de la población. La causa contra Hernández lastra a otros 32 connacionales que fueron entregados a las Cortes Federales norteamericanas en 9 años del auto acordado que la Corte Suprema de Justicia instauró el año 2013. El Código Procesal Penal carece de un procedimiento que determine el manejo de peticiones de carácter extraterritorial, lo que en aquel momento del 2013 llevó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un auto acordado, figura cuya polémica, que resuena en la comunidad académica, en los profesionales de las leyes y en una espera en la agenda del Congreso Nacional. Es imperativo una ley especial de extradición porque este proceso canaliza con un auto acordado y una norma que data de 1927 y se debe estar a tono con la realidad. Y ese es un vacío que solo puede llenarlo el Congreso Nacional, destaca el abogado penalista Raúl Suazo. Enjuiciar a Hernández hará que Honduras deje de ser nombrado como un narcoestado. Además, envía un claro y contundente mensaje de que cualquier ciudadano involucrado en narcotráfico o actos de corrupción, su conducta no pasará desapercibida para la ley allende al Río Bravo. Otros analistas opinan que el caso de Hernández encarna un fuerte impacto psicológico y un remesón político en el Partido Nacional, entidad que lo catapultó a la primera magistratura del país. Para Kenneth Madrid, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, las circunstancias de la detención del exjefe de Estado se lleva de encuentro la deteriorada credibilidad e imagen internacional del país. Su detención confirma que existen indicios suficientes de su responsabilidad penal y deja al descubierto que había convertido la institucionalidad en un narcogobierno, algo que la actual gestión de Xiomara Castro de Zelaya debe revertir, señala el exfiscal Aldo Santos. Se aprecia un indicativo de que esto es apenas el comienzo de un efecto dominó que podría arrastrar a otros miembros del Partido Nacional que colaboraron con esa administración. Esto abarca a todos los que están mencionados en la lista Engel, que podría enfrentar el mismo proceso que Hernández Alvarado sostuvo. De su parte, el abogado penalista Raúl Paniagua sostiene que no es de extrañar que al concretar parte de este proceso haya más pedidos de extradición en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La justicia norteamericana actúa con diligencia y prontitud contra los hondureños involucrados en crímenes y no así los órganos impartidores de justicia en el país, concluyó la parlamentaria Fátima Mena. Una realidad distópica propia de regímenes totalitarios o sociedades en estado avanzado de colapso, como las urgentes necesidades con la que la actual administración de Xiomara Castro recibió al país, llevándola a reemprender la ruta del endeudamiento interno para engrasar los ejes de una nueva administración gubernamental. Bien, luego de la aprehensión, ya han escuchado desde los Cobras, ahí está detenido el expresidente Juan Orlando Hernández. Va a ir a su primera presentación. Bueno, aquí tengo personas, abogados que van a hablar sobre eso. ¿Cuál es el panorama jurídico para el expresidente Juan Orlando Hernández, pedido en extradición y que hoy va a su primera audiencia con un juez natural? Saludo aquí a Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de ACJ. Buenos días, Kenneth. Buenos días, Raúl. Encantado acá de estar siempre en la entrevista. Bueno, complicado el panorama, Raúl. Creo que ya se veía venir, ya se visoraba lo que tiene el camino. Bueno, aquí hay dos cosas, Raúl. Mire, puede tener dos vías. Uno, ver cómo dilata todo el proceso de extradición para ver cómo puede negociar algo con Estados Unidos, ver qué puede
lograr, porque claro está que no lo hizo antes, claro está que no se hizo con la suficiente antelación, porque se hubiera evitado todo este tipo de acciones y se hubiese negociado una entrega voluntaria, en la cual se hubiese evitado todas estas circunstancias. Pero bueno, no se hizo ese tipo de acciones y ahora, si fuese un proceso de extradición rápido, en el que hubiese una voluntariedad, también lo valoran mucho los jueces en Estados Unidos, los fiscales sobre todo, para efectos de tener un tipo de rebaja en las imputaciones que se hacen en Estados Unidos, pero en este punto en el que está ahora, pienso yo, por lo que escuchamos de la estrategia que tienen los abogados, que el asunto es ver cómo puede dilatar este proceso acá en Honduras, establecer todas las circunstancias que se puedan, y si así está el panorama, podemos ver algo en varios meses acá, hasta que se autorice la extradición. Pero también puede ser que de ayer a hoy cambie bastante la estrategia de los abogados y puedan tratar de definir y establecer contactos, sobre todo con los fiscales de Estados Unidos, para efecto de comenzar a establecer un proceso de negociación, porque la justicia en Estados Unidos es penal, tiene un proceso de negociación muy fuerte, en el cual los fiscales valoran esos hechos donde evitan el tema judicial en otros países, evitan el tema de la fuerza, evitan el estar judicializando y esa tensión de estar llevando estos asuntos. Y creo que ese panorama es el que esos dos panoramas tiene. Veremos cuál de ellos escoge la defensa, pero por lo que vimos, Raúl, y por lo que hemos apreciado en lo que declararon sus abogados, creo que van a hacer todo lo posible por establecer algunos argumentos acá con el juez de extradición. Y además, algo que se ha estado hablando en los últimos días es que no le abona el hecho de que en el país hay un 100% de que las extradiciones solicitadas, el 100% se han concedido. Tal vez el caso de él, que ahora es un expresidente, pero no tendría por qué serlo. La justicia ha sido benevolente con el tema de la entrega de personas pedidas por extradición por Estados Unidos en temas de narcotráfico. Entonces, en este caso no veríamos por qué ser la gran excepción. Recordemos que estos aspectos no los vimos en el tema del hermano de él, porque obviamente que se desarrolló bajo otro escenario, bajo otro esquema, y ahora pues tenemos esta circunstancia, Raúl, que lamentable para el pueblo hondureño, ¿verdad? Lamentable. Un saludo al colega Germán. Sí, antes de saludar a Germán y a don Pablo Carías, que también está con nosotros, quiero contarles que antes de empezar el programa vamos a platicar aquí, y mucha gente en Honduras dice, y no había hecho un acuerdo con Israel, ¿por qué no se fue para Israel? Otra gente decía que estaba en Nicaragua, otros colegas los oí decir que estaba en Guatemala, que estaba en Nicaragua, mucha gente que por qué no se fue, que por qué no lo prohibió. Eso no es fácil. Yo le recordaba aquí al abogado Leicelar y al abogado Kenneth que cuando los Estados Unidos se les mete entre ceja y ceja hacer algo no es fácil. Y recordé a Saddam Hussein, a Omar Gaddafi, a Noriega, invadieron Panamá y se lo llevaron. Y también para un país recibir a alguien que está con un tipo de extradición de Estados Unidos, me imagino no es fácil. Bueno, son conjeturas, especulaciones que se hacen. Don Pablo Carías, buenos días, gracias por estar con nosotros para analizar este tema y el panorama que le viene al expresidente Hernández. Sí, muy buenos días, Raúl, y a todos sus invitados. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos viviendo un capítulo en nuestra historia bastante difícil, traumático, si se quiere, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. En América Latina esto tiene algún parangón con lo que usted señalaba, cuando los Estados Unidos, en una acción que sin lugar a dudas eran otras condiciones, prácticamente hizo una intervención militar
con graves consecuencias para el hermano país canalero, donde murieron miles de personas y desapareció incluso el estamento policial o militar que tenía el gobierno, fuerzas de seguridad, fuerzas de defensa de Panamá. Eso ocurrió en 1989, 1990. Un barrio completo, el barrio El Chorrillo, desapareció. Prácticamente fue terminada su población. Fue doloroso aquello. Terminó con la salida del gobierno de Noriega, llevado en extradición por la fuerza prácticamente, ¿verdad? Porque hay que decir que en aquel tiempo la situación política era otra. Estábamos ya en las postrimerías de la llamada Guerra Fría y los Estados Unidos introducía elementos políticos, geopolíticos en todo su accionar. Y el caso de Noriega, pues, coincidió que estábamos ya a las puertas de la finalización, menos formalmente, de eso que se llamó Guerra Fría. Y al final Noriega fue sentenciado a unos 60 años de cárcel. Eso lo llevó incluso a estar preso en Francia. Luego, cuando ya estaba enfermo de cáncer, pues hubo ahí una gracia, fue trasladado a Panamá y ahí murió en el 2017. Fue un capítulo muy triste para el pueblo panameño eso, ¿no? Y ahora nosotros, claro, en un contexto diferente, dichosamente, pues, digo dichosamente porque ya no tuvimos que sufrir ese trauma que sufrió el pueblo panameño. Esto se está dando en una situación que ha implicado un cierto arreglo. Juristas señalan que todavía falta una legislación más completa para determinar algunas reglas, algunos protocolos que son necesarios en este tipo de operaciones. Pero por lo menos ya se respeta unas ciertas condiciones, como es el caso de la inmunidad, por ejemplo, y ya es el país, en este caso Honduras, el que tiene que hacer algunos ajustes mientras se produce la entrega oficial a las autoridades estadounidenses. Como quiera que sea, esto lo que devela es un gran déficit de institucionalidad en cualquier nación, y en el caso particular de Honduras, eso es lo que tenemos. Si realmente hubiésemos tenido institucionalidad, esto no se hubiese dado, no solamente este acontecimiento, sino que la persistencia de Juan Orlando Hernández en la presidencia hubiese sido descontinuada en la medida en que en los primeros casos de señalamiento que se le hicieron en las cortes de Nueva York o señalamiento por parte de las propias autoridades estadounidenses, pues hubiera actuado y se hubiese hecho justicia y nos hubiésemos librado incluso de la presencia de un gobernante que ya sabemos cómo deja al país en una situación calamitosa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, es decir, en todos los aspectos de la vida nacional. No había necesidad de esta situación y esto solo es el resultado de tener un Estado prácticamente fallido, un Estado que no tiene la capacidad ni siquiera de emprender acciones orientadas a castigar a sus ciudadanos conforme a cierta normativa. Porque esto ocurre porque realmente no tenemos la capacidad. Y lo peor es que todo este tiempo que hemos vivido en la administración de Juan Orlando Hernández, obviamente era obvio, siendo él el jefe de Estado y estando involucrado, no se trabajó para incluso fortalecer lo que teníamos. Por el contrario, se desmanteló lo poco que teníamos en materia institucional. Y hoy tenemos estos resultados que son bastante dolorosos para la nación. Como quiera que sea, se proyecta una imagen bastante débil,
en términos de sus relaciones con los países, con las naciones, en términos de la aplicación de la justicia, de su institucionalidad, y es de lamentar, ¿no? Es de lamentar el caso, más allá de los sentimientos encontrados que pudieran estarse dando, de que hay algunos que se sienten muy contentos, es también un acto de sentimientos, ¿verdad? Que la gente con una situación como esta sienta alguna satisfacción, no por el hecho en sí, sino porque ve que en esto se ve realizado un acto de justicia, ¿verdad? O por lo menos el principio de un acto de justicia. Y tal vez otro grupo de personas se sientan preocupados, dolor por todo este cuadro que se ve, que obviamente no es nada agradable. Para nadie esto es agradable, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que se ha construido y es responsabilidad histórica de un sistema político que no ha sabido capaz de dar respuestas oportunas a los problemas que se han ido enfrentando. Es más, a mí me llama mucho la atención y yo sí invitaría a los políticos, porque en una coyuntura como esta es como para que estuvieran pensando y repensando cómo enfrentar este tipo de problemas a futuro para que no se den. Pero lo que estamos viendo más bien es una especie de presión, de entusiasmo, de comentarios muy puntuales acerca del hecho en sí, pero realmente no hay reflexión en los políticos, diferentes tendencias acerca de esto y lo que debemos de hacer para que, como había un documento que decía, como título llevaba, para que los hechos no se repitan. Esto que estamos viendo hoy se va a poder repetir en la medida en que no fortalezcamos el Estado de Derecho, en la medida en que no haya confiabilidad, que no tengamos un sistema penitenciario, que no tengamos un sistema de investigación, de judicialización y de castigo eficiente, no solo para este tipo de delitos, sino para otros delitos, porque habitualmente es un delito de esta naturaleza siempre se asocia a otras acciones delictivas que le hacen mucho daño al país. Y ahora recobrar la imagen de un país, digamos, con un respeto y una sujeción a la normativa, va a ser un poco difícil, y esos son los costos que tenemos que pagar como hondureños. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Yo lo que esperaría es que, bueno, como tanto va el agua al cántaro, dicen que al fin se rompe, y ojalá los políticos, ojalá, porque siempre la tentación de enriquecerse por la vía fácil está presente en el ser humano. Y mucho de esto tiene que ver eso con la búsqueda de dinero fácil por parte de los que ostentan algún cargo público. Lo doloroso es que en este caso se trataba de la primera figura, que además tiene otros agregados, al ser la primera figura obligada por ese hecho a generar confianza, a dar un ejemplo, hoy se ve involucrado, y además, por ser la primera figura, tener el control del Estado y ponerlo al servicio de actividades ilícitas. Esto tiene una dimensión extraordinaria y grande. Y repito, ojalá pues que hubiese algún grupo, alguna organización política, que ahora en este momento no la estoy viendo, que dé señales conducentes a una legislatura, a una normativa que nos fortalezca a partir de estas circunstancias dolorosas, no por lo que le pueda ocurrir a él como persona, dolorosas para toda una nación, para los 9 millones de habitantes, para esta porción del continente americano que se ve envuelta en un hecho de esta naturaleza. Sí, gracias, don Pablo. Germán, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el panorama jurídico de Juan Orlando? Porque Bien. ayer hablaban de 3 meses, 4 meses. Sí, es decir, ya empezó toda la especulación, pero bueno,
gracias por la invitación. Kenneth, un gusto estar contigo. A don Pablo, a quien no tengo el gusto de conocer, un placer y partir de lo que ustedes dijeron. Aquí empieza todo un juego de lo que podrían ser eximentes, que no veo por ningún lado que puedan aparecer, ¿verdad? Porque cuando ya tienes una gestión ya judicializada, pues si hay eximentes los presentas y estás libre. Eso no va a pasar, evidentemente. Así que empieza el juego de lo que sean los atenuantes o los agravantes de la situación, que es lo que va a configurar qué es lo que puede terminar pasando en este, por decir, antejuicio de lo que es el proceso de extradición. Coincido en que se puede manejar un juego de tiempos, pero hago la salvedad, yo no soy penalista, pero hablando de las generalidades, hasta donde yo tengo entendido, por el tipo de procedimiento y por lo que dice el convenio, creo que no tienen más de 2 meses para poder ejecutar todo el proceso. Es decir, que en 2 meses máximo vamos a tener ya una solución respecto a cuál va a ser el destino final. Yo coincido en algunas cosas que decíamos aquí tras cámaras, de que pueden estar ocurriendo muchas cosas, ¿va? Colaboraciones de distintos sectores, la acusación, pues lo que se nos ha hecho público de lo que es la solicitud, es una cosa impresionante, ¿va? Es un peso, golpe tras golpe tras golpe, es una cosa muy, muy fuerte, muy sólida, y que de estar debidamente sustentada, veo que genera muy pocas probabilidades para que él pueda, digamos, jugar mucho con el tiempo. Creo que esto es un tema contundente y que no va a tener vuelta atrás. Dicho eso, y compartiendo lo que decía el señor Carías, creo que es terrible, ¿verdad? Porque partiendo de una premisa general, tanto a nivel individual como a nivel social, siempre seremos lo que somos, pero en el tiempo cambia quiénes somos. ¿Ah? Digo esto porque, bueno, Juan Orlando yo lo conocí en la universidad, ¿ah? Y esa misma persona que está ahí en esa imagen fue niño en su momento, ¿ah? Fue estudiante, fue abogado, fue presidente de organizaciones estudiantiles, luego llegó a presidente de la República y ahora es el imputado, ¿ah? Y eso no cambia lo que es él. Y a nivel de sociedad, ya como país, somos algo que yo quisiera enfocarme en ese sentido, que es la parte que me preocupa. Como sociedad, esta situación que se está dando nos expone de maneras que son incalculables e inimaginables en todos los efectos que tiene. Esto tiene efectos jurídicos inmensos, económicos, de inversión extranjera, de visión del país en el exterior, de revisión interna a nivel de las instituciones. Nacen preguntas, ¿por qué las instituciones no actuaron? Como decías tú, Kenneth, ¿será que las instituciones estaban frenadas porque el país poderoso dijo, no, a este no me lo toquen, que este lo quiero para mí? ¿Ah? O sea, hay tantas cosas que podemos especular solamente, pero que al final están ahí en la mesa y que están exponiendo a todo el país, a toda la nación, a una cantidad de cosas. Y claro, no quiero decir que todo es negativo, porque pues la situación y la imagen que estamos dejando hacia el mundo es complicada y es terrible. Sin embargo, yo creo que también es bueno que por primera vez se dé un golpe tan contundente y en el como se dice, concierto de las naciones, esto tiene que verse con buenos ojos, ¿verdad? Porque dicen, bueno, hay una ruta que se está abriendo. Ahora, viene una pregunta, ¿cuántas personas están detrás de las actividades que él realizó? No es cualquier ciudadano, fue el presidente de Honduras legítimamente durante 4 años e ilegítimamente durante 4 años más, y todo eso tiene consecuencias profundas, ¿ah? Todos los actos presidenciales, qué sé yo, valoraciones de leyes, de contratos, o sea, todo el entramado jurídico que gira alrededor de una figura tan importante como el presidente deja una cola de secuelas que son muy importantes de valorar. Y otra cosa que agregaría, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero las circunstancias del país
se prestan para todas estas cosas. He oído de todo, he oído aplausos, he oído júbilo, he oído empatía de qué terrible para su familia, he oído personas que lo han comparado con el Chapo Guzmán, y yo creo que es importante definir algo. Yo siento que esa visión de que él tuvo la habilidad o la capacidad de convertir a Honduras en un narcoestado es una aseveración que le queda un poco grande, porque yo siento que la realidad es que Honduras es campo fértil para que se convierta en un narcoestado, porque lo voy a repetir nuevamente, si todos los males de Honduras inician y terminan con Juan Orlando, perfecto, que lo lleven mañana ya y se acabó el problema, pero yo no creo que ese sea el centro de todo el problema que tenemos. Yo me pregunto así, ¿cuántos Juan Orlandos en estas circunstancias potenciales tenemos en el país? ¿Cuántas personas que tienen la posibilidad de llegar a un proceso electoral o ser señalado para un ministerio puede ser presa de todas esas fuerzas tan posiblemente irresistibles para que conviertan a una persona en lo que él se convirtió? ¿No? Pues lo digo, si yo me traslado a los años universitarios, yo puedo decir un montón de cosas de lo poco que conocí él, tampoco es que éramos muy cercanos, pero si me hubieran dicho que este iba a ser su destino final, jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Nunca. Entonces, creo que hay que hacer una catarsis social, porque debemos empezar a encontrar los correctivos para un montón de cosas, porque fuera de los efectos que va a tener, porque ¿qué tal si esta es solamente una primera pieza que se quitó y que se va a desmoronar una cantidad de cosas? La cantidad de relaciones e interrelaciones, vínculos y estructuras que giran alrededor de una figura como un presidente es infinita. Entonces, creo que no vienen los mejores momentos para el país y sobre todo me preocupa que este sea un golpe tan fuerte y un sismo tan enorme para toda la estructura del país, que repito, qué bueno porque es un paso en positivo hacia lo que son las advertencias para cualquier persona que incida en actos irregulares. Pero si no tenemos la capacidad como sociedad, como estructura gubernamental, como estructuras institucionales que están muy débiles, esto puede golpear de una manera que las reacciones no sean las más adecuadas y que se produzca un efecto negativo que nos distraiga de las verdaderas direcciones que el país tiene que tomar, de decisiones que se tienen que tomar, de todo lo que tiene como retos el nuevo gobierno. Ese sería mi primer análisis genérico de esta situación. El presidente colombiano Iván Duque insistió en la necesidad de proteger las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia de una posible injerencia extranjera durante un discurso ante el Parlamento Europeo. Tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera que quiera llevar nuestros sistemas electorales a convertirse en un experimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios, dijo Duque, quien cumple un viaje oficial en Europa. El gobierno colombiano no ha mostrado pruebas que indiquen que se está gestando una injerencia internacional para afectar las elecciones. La Unión Europea será una de las garantes del proceso electoral en Colombia al enviar una misión de observación electoral para las elecciones legislativas que se realizarán el 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo. Los primeros observadores ya arribaron al país sudamericano y son liderados por Javi López, miembro del Parlamento Europeo. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien. Kenneth, nuevas inquietudes que despierta esto en la clase política, trascendió ayer también. El propio, no sé si me buscas una declaración del ingeniero Salvador Narrala,
La actitud del nuevo gobierno sobre esta captura y enjuiciamiento, que se le está bien dicho, enjuiciamiento, Sí. al expresidente Hernández, ¿qué piensas? Bueno, creo que, bueno, esto como les dije al inicio se veía venir, ¿verdad? Pero en algunas acciones creo yo que se pudieron ver incluso en la noche antes de la captura, todos nos preguntábamos, pero bueno, ¿por qué lo van a capturar si aún no ha llegado la orden de captura correspondiente? O sea, ¿por qué hubo un despliegue que no lo podemos negar? Fue algo que nosotros nunca lo habíamos visto de manera tan exabrupta, digamos, porque realmente ya sabía que estaba ahí en la casa del expresidente y no había ningún indicio de que se estuviera haciendo algún tipo de oposición, alguna resistencia absoluta, pero bueno, es parte de lo que yo siempre he estado un poco en contra de que se exponga a la gente cuando es capturada, ¿verdad? Creo que cuando es sometida al sistema de justicia tiene el debido proceso y el estado de inocencia a su favor, pero no importa que aunque sepamos que tal vez una u otra persona fue la que realizó X o Y asunto, pero tiene que someterse a un proceso judicial. Entonces yo he estado un poco en contra, y el Código Procesal Penal lo prohíbe, eso lo prohíbe que se pueda exhibir a los imputados. Espérate, se me vino a la mente cuando un agente del azar, porque a mí me gusta ir, hace años, fue a Tony Ismar, sacaron al hijo de Tony, lo enchacharon y lo tiraron sí. una paila. Sí. Eso hicieron, ¿no se acuerdan? Sí, correcto, recuerdo ese evento. Sí, entonces yo estoy un poco en contra de eso, Raúl. Yo estoy un poco en contra de esa parte de poder exhibir a la gente. Hay un proceso judicial, perfecto. En este caso, hay una solicitud de extradición para llevarlo a Estados Unidos, perfecto. Lo hubieran ido a capturar. Los medios de comunicación, obviamente, que hacen su papel, porque hay que estar presentes y verificando, informando a la población, pero yo ese tipo de cosas no estoy muy de acuerdo en que se exhiba a la gente, porque está en contra del código, el código lo prohíbe. Y ese tipo de acciones creo que eran un poco innecesarias de realizarlas en ese sentido. Pero otra cosa que sí yo quiero analizar, Raúl, en ese contexto también, todas las acciones que se dieron previas, había ya una manifestación de poder hacerlo voluntariamente. Habíamos visto al cuerpo de abogados que lo iban a hacer, que no iba a haber oposición al respecto. Y aquí me llamó mucho la atención y quiero hilvanar varias cosas que manifestaron ustedes en el segmento anterior. Ya no había para dónde irse. Ocultarse no es fácil. Ningún país quería ese problema político de tener a una persona pedida en extradición, y tampoco es fácil andar huyendo también, ¿verdad? No es fácil andar huyendo y vivir el día tras día, ¿verdad? Después de esa situación. Saber que Estados Unidos, cuando tiene firmemente la convicción de encontrar a alguien y juzgarlo, prácticamente hay un despliegue absoluto, ¿verdad? Hasta el final. Entonces ya no había opción. Creo que se desarrolló este tema, y ahora pues obviamente hoy será la audiencia de información, en la cual ya van a colocar obviamente en manos de él todas las imputaciones que le hace la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos, Nueva York, pero bajo estos argumentos, Raúl, y un poco hilvanando lo que decía don Pablo Carías también y el abogado Germán, mire que aquí hay un gran mensaje, Raúl, porque hay un gran mensaje para la clase política de nuestro país. Y hay un gran mensaje también fuerte en virtud de que tendrá la clase política que depurar sus filas, Raúl. Tendrá que depurar sus filas fuertemente, porque eso ese es el mensaje que está implícito en todo esto. Que ya no se quiere ver en la política personas que estén o se presuman ligadas a actos de narcotráfico, de corrupción o otro tipo de acciones. Mire qué importante esto. Si los partidos políticos tienen la convicción de tener sus filas limpias, de llevar solo a personas con los más altos valores éticos y morales, es complicado, pero quizá ahora el Partido Nacional tiene esa gran brecha que se abre
pudimos haber visto algunas declaraciones previas a todo esto de algunos miembros del Partido Nacional que decían que lo metían al refrigerador si hablaban. Entonces es interesante ver todo este tipo de acciones porque todo esto, Raúl, se configura ahora. Todo esto se ve ahora, ¿verdad? En la situación en que se encontraban los partidos políticos. Y desde el 2016 nosotros venimos señalando cómo hay que ponerle dientes a esa unidad de política limpia. Cómo hay que ponerle dientes para que no haya financiamiento ilícito en las campañas. Aquí se abre también una pregunta y en esto se los coloco en la mesa. Entonces, si ahora partimos del hecho de lo que establece, porque aquí no estamos hablando nosotros ni estamos estableciendo suposiciones, estamos hablando de lo que dice la acusación que hay en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y que dice y prácticamente deja entrever que aquí esos dineros se utilizaron para campañas políticas. Entonces no fue posible el sistema estatal de poder verificar que había financiamiento ilícito en las campañas. Eso obviamente es grave porque eso sí nos pone en una situación lamentable y no nos ayuda tampoco a los indicadores de país que estamos totalmente bajos en democracia, bajos en corrupción, tema de narcotráfico y esto pues obviamente nos pone en evidencia de que bajo ninguna circunstancia hemos podido rebasar esto. Esto es una gran oportunidad y aquí termino este segmento, Raúl, con decirle que es una oportunidad para el nuevo gobierno también, porque de lograr que el sistema gubernamental trabaje bajo el principio de legalidad, que haya un respeto absoluto a las leyes y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen fuertemente para ponerle dientes a las instituciones, para despolitizar muchas de ellas y también para caminar por los senderos del respeto absoluto de las normas y trabajar en un sistema de integridad público, donde solo lleguen los mejores hombres y mejores mujeres a los estamentos de los cargos que son electos por el Congreso Nacional. Sí, esto ha dicho el designado presidencial Salvador Narrala sobre estos temas. Eso lo dijo ayer. Y poco a poco irán cayendo, porque la justicia de Estados Unidos es una justicia que se cumple. Más temprano que tarde, las personas ligadas al sistema de justicia que permitieron abusos para que Juan Orlando Hernández siguiera en el poder y que incluso estuvieron a punto de hacer que se reeligiera, seguramente que vendrán y nos vamos a asombrar de las personas de altos puestos del gobierno y de las personas que están en puestos militares, que han estado en puestos militares, empresarios que se hicieron socios de Juan Orlando Hernández, nos vamos a asombrar cuando sean llamados por la justicia de los Estados Unidos. Bien, don Pablo Carías, ¿qué piensa de eso que trasciende y de lo que ha dicho el designado presidencial Salvador Narrala? Bueno, yo creo que el tema de la droga es un tema que da para hablar bastante. Y pienso que no se le está dando el abordaje adecuado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo he estado insistiendo en la idea de que siendo este un delito transnacional que involucra a varios países, este debería ser un tema que debería de abordarse incluso en el seno de las Naciones Unidas, en el seno de la Organización de Estados Americanos, para ser abordado de manera colectiva y dar respuestas de manera colectiva. Porque lo cierto es que un país como Honduras, con pocos recursos y con una tradición también de alta vulnerabilidad a todo el sistema normativo, va a seguir siendo presa de estas circunstancias. Porque en esto también a veces yo veo que hay una cierta hipocresía, digámoslo así. No se trata a los países de igual manera. Por ejemplo, hace algunos meses Estados Unidos capturó a un general del ejército mexicano y una gestión del ejecutivo bastó para que el general fuera devuelto. Y a pesar de que los Estados Unidos decía tener pruebas fehacientes de su involucramiento en el tema de la droga. Lo mismo, por ejemplo, en América Latina hay unos países que son productores fuertes de la droga y pareciera que hay una actitud hasta de complacencia, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los consumidores, porque eso es lo que decía un presidente guatemalteco. El problema podría verse disminuido si realmente en
la nación donde más se consume la droga, se generaran algunas restricciones, pero a mí me cuentan los que van a Estados Unidos que en Estados Unidos se consume en algunos estados de manera casi natural la droga. Entonces yo creo que este tema tiene sus complejidades también. Y si lo vemos también desde el punto de vista histórico, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida entre Honduras y los Estados Unidos. Porque el problema es que también Estados Unidos empieza a ver este problema de la droga solo cuando esto se asocia a otro tipo de delitos que tiene que ser, por ejemplo, con la trata de personas, que tiene que ver con los procesos migratorios y que tiene que ver con la corrupción y que a la vez la corrupción también está conectada con todos estos factores, con todos estos elementos. Estados Unidos ahora empieza a reaccionar y empieza a actuar. Y yo creo que aquí, por eso digo que hay una responsabilidad compartida y esto debe abordarse de manera bilateral, trilateral o si es posible a nivel de todo el continente o del Triángulo Norte para ser abordado, porque si no, el problema no lo vamos a poder atajar, no lo vamos a poder enfrentar solos y con esta condición de país pobre, porque también hay factores históricos. Realmente lo que ocurre en Honduras no empezó toda la situación de desgracia, no empieza con Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández es un accidente, es el fruto de una historia en la cual las propias potencias no pueden desligarse de su responsabilidad al haber debilitado los estados para lograr o para tener provechos de tipo personal, de tipo grupal, ¿verdad? Que les favoreciera sus propios intereses. Entonces, hoy tenemos una situación de desmantelamiento y es difícil sustraer a Estados Unidos de esta responsabilidad. Y yo creo que si hay un convenio, más bien yo creo que mientras no tengamos un sistema jurídico, no tengamos un sistema carcelario efectivo, no tengamos políticos con una voluntad fuerte y que den muestras fehacientes de su compromiso con los intereses de la nación, pues yo creo que esto se vuelve una necesidad de continuarlo. Ahora, hay cosas que aquí también me parece que sí llaman la atención y que son parte de esa forma como en Honduras abordamos las cosas, ¿va? Un país cuya población se mueve bastante por pasiones, ¿verdad? Antes que hacerlo por razón. A mí me llama mucho la atención también este despliegue cuando no había ninguna... Porque miren cómo terminan los dictadores, ¿va? Cómo terminan estas figuras en solitario. El Partido Nacional no ha sido capaz de movilizar a nadie en favor de su presidente, ¿verdad? Cuando en el pasado hacía grandes movilizaciones, ahora uno apenas ve en las redes sociales que hay algunas conversaciones, algunos intentos, algo tenemos que ver por el líder, pero no están haciendo nada. Es decir, no hay ninguna protesta, no hay ninguna acción del partido gobernante y la policía hace un despliegue que me parece que está sobredimensionado. El otro hecho que me llamó mucho la atención es que cuando ya el presidente se sentía prácticamente sin posibilidades de escapar, dijo en un tweet que estaba dispuesto a entregarse. Pero si hay esa posibilidad, aunque falte poco tiempo para la acción, no había espacio, esto sería un problema de los juristas, no había espacio como que para que se pudiera hacer una entrega tal vez menos espectacular, tal vez es la palabra más adecuada, en la cual no hubiese ese despliegue, porque como quiera que sea también, eso ocasiona inversión de recursos por parte del Estado hondureño. Eso me parece a mí que es importante y que en próximos acuerdos también esas cosas deben de quedar arregladas. Y yo invitaría pues que pongámosle atención a estas cosas de
la narcoactividad y las personas que están involucradas. Pero pongámosle más atención a mejorar la situación de este país, a reconstituir este país, porque ya no podemos seguir viviendo del espectáculo, porque el espectáculo realmente si esto no genera una actitud diferente, si no genera reflexión, si no genera espacios de debate para que estas cosas no se den, realmente vamos a estar, ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo esta coyuntura? Porque el sistema político nuestro no nos garantiza absolutamente nada que esto no vuelva a ocurrir, porque nada se está haciendo. Hay que decir que un sistema político donde una persona es capaz de cambiarlo todo, de transformarlo todo, de deturpar la función pública, de copar la Corte Suprema de Justicia, de copar el Ministerio Público y de copar cuánta instancia hay en el país para la investigación, judicialización y castigo a los que son objeto de tales acciones. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pervierta a un Estado y que pervierta a una institución? Si bien es cierto, no se le puede quitar el mérito a Juan Orlando Hernández, que, dicho sea de paso, algunos de sus correligionarios lo tuvieron siempre como una persona que sobre estos temas era muy audaz. Es penoso que todo un pueblo tenga que pagar estas consecuencias tan graves como las que estamos pagando hoy en día. Entonces, me parece que el tema es mucho más complejo. La actual gobernante debería de estarle poniendo atención a esto y al final de todo este proceso, y ahora uno debería estar escuchando ya algunos comunicados, algunos pronunciamientos de los sectores políticos, no del Partido Nacional, porque hay un Partido Nacional prácticamente aplastado, incluso su principal figura no es la que está saliendo a hacer declaraciones, son otras personas las que están haciendo declaraciones así tibias, porque el golpe ha sido tan fuerte que como que ha debilitado todas las instancias. Pero otros políticos deberían de estar haciendo reflexiones ya e invitando a un debate más fuerte para que esto que está ocurriendo ya no vuelva a ocurrir, porque si el que no aprende las lecciones está condenado a repetir los errores, y de eso es lo que se trata, porque realmente estas cosas no pueden pasar de forma gratuita. A esto hay que ponerle un dique, ¿verdad? Sí, es cierto. Y el Partido Nacional sacó 1.200.000 votos. Hoy voy a mandar a entrevistar a varios nacionalistas. Solo vi a Tomás Zambrano ayer en el Congreso Nacional Parado. Vamos a ver qué dicen los nacionalistas, las personas que venían a los foros, los dirigentes del Comité Central, exministros. También Eval Díaz se pronunció en las redes sociales. Sobre esta de nuevas extradiciones, ¿qué piensas? Sí, bueno. ¿Qué cara la que hiciste? Sí, es que, bueno, andan circulando ahí un par de listas, ¿verdad? Pero eso pueden ser noticias falsas como claro, parece una lista de supermercados, ¿verdad? Pero Savillón se dijo ayer de que van a venir más extradiciones. No, es que sin duda, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Yo creo que lo importante aquí es la lección que nos está dejando esta situación, y reitero lo que dije antes, todos los vínculos que tiene la figura presidencial, esto va a ser un efecto que definitivamente va a ser enorme, enorme, no puede ser algo sencillo. El problema, como tú dices, hay tantas fake news porque se han circulado varias listas que incluso algunas uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero por otro lado empezás a pensar y no, aquí parece que me faltan un montón. Entonces hay un montón de situaciones que son complicadas. Pero yo coincido con lo que decía don Pablo en el sentido siguiente, ¿verdad? Esto es una lección de la cual tenemos que tomar las mejores enseñanzas. Esto tiene que hacer que la sociedad en general reaccione. Porque una de las primeras cosas es, qué bueno, ¿verdad?, que están ocurriendo determinadas cosas que pueden darle una dirección distinta al país, que la necesita definitivamente en materia de corrupción, en materia de lo que han sido los abusos sistemáticos que se han hecho a nivel de los gobiernos. Pero la pregunta primera que yo me haría es, ¿qué va a hacer el país
qué va a hacer la sociedad, qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer la institucionalidad para que estas cosas que tanto estamos aplaudiendo, que nos vienen desde Estados Unidos, empiecen a pasar desde aquí mismo, ¿ah? Porque esa es una cosa bien importante. ¿Cuándo vamos a dar el paso de que no nos venga todo desde el exterior? Importamos todas las cosas y también importamos la justicia, ¿verdad? Porque no logramos generar una estructura lo suficientemente sólida como para que haya independencia en los entes de investigación, que haya independencia y complementariedad en los juzgados, porque muchas veces pareciese que las actividades están así como divorciadas, como desconectadas, ¿eh? Alguien se ve que toma una dirección positiva por acá, pero que se deshace por otra situación en otro poder del Estado. Entonces, esa contundencia, ese acompañamiento, ese conjunto positivo de acciones que tenemos que tomar como sociedad en la que todos de alguna manera formamos parte, porque ¿verdad? Yo lo decía el otro día, ¿verdad? ¿Para qué estudiamos una profesión? La gran mayoría de las personas en el país lo piensa porque tengo que hacer dinero. Y no pensamos que la profesión, independientemente de que nos va a dar una forma de vida, es para brindar un servicio a la sociedad desde determinados nichos distintos, ¿eh? Entonces, eso es la sumatoria y la complementariedad que tenemos que hacer como sociedad en todas las áreas distintas que tenemos. Yo el otro día leía una historia interesante, ¿va? Y me parece que eso es algo que tal vez vale la pena valorar. Nos hemos materializado tanto y nos hemos metalizado tanto que todo absolutamente en la vida de las personas es obtener recursos económicos y que me sobren los recursos económicos y cada vez más recursos económicos y se pierde una visión de las verdaderas cosas valiosas de la vida. Entonces, esta lectura que hacía esta reflexión. Tú puedes generar cantidades exorbitantes de recursos económicos, pero ¿de qué te sirve si cuando tú ya no estás, ya sea porque te convertiste en un imputado, como es el caso del expresidente, o porque falleciste, y si lo único que heredaste a los que vienen detrás de ti es dinero, pero hay señalamientos, no ha habido respeto a la institucionalidad, no ha habido decencia en la forma de hacer ese dinero y todo, ¿qué estamos haciendo? Estamos socavando permanentemente las bases de la sociedad, y si no logramos de alguna manera generar un trastoque de esos valores, porque siento, ¿no? El señor Carías, que es sociólogo, tal vez lo puede ilustrar en la siguiente participación, siento yo que toda esta valorización negativa que tenemos de las cosas que realmente son valiosas en la vida, se está convirtiendo en el verdadero funcionamiento y en el verdadero ideal de valores que tiene la sociedad, y eso es muy peligroso. Entonces, yo resumiría y paso al siguiente segmento en este sentido. Es una lección importantísima, pero tiene que haber, como bien lo dijo el señor Carías, una reacción ya generalizada de todos los sectores de la sociedad para que se generen foros, para que se generen discusiones y que cada sector empiece a aportar lo que se necesita para empezar a trastocar esta situación y empezar a aportar cosas diferentes desde el sector educación, desde el sector empleo, desde el sector gubernamental, de que las personas que sean encargadas de dirigir los destinos de la sociedad sean las personas idóneas. Pero ¿cuántas situaciones hay? No voy a decir nombres específicos porque no vale la pena en este momento, pero ¿cuántas personas en este momento se han convertido en diputados o se han convertido en ministros o se han convertido en directores de distintas instituciones y de alguna manera tienen señalamientos por todos lados? A lo mejor son falsos, pero mientras no haya una transparencia plena de todas estas personas que llegan a dirigir los destinos de la nación, creo que va a ser muy difícil que podamos descansar en que el país está en las mejores manos. Me dice el abogado Jorge Luis Corleto: buenos días, estimado, sobre lo que habló don Pablo Carías y lo que dije yo. Buenos días, estimado amigo. En efecto, hay que invitar al nacionalismo al foro para el balance noticioso.
Hemos invitado a varios y no han querido venir. Sí, lo reitero, sos de los pocos directores de medios que han mantenido legitimidad en este tema. Tratamos de hacer eso. Como tú lo dices, hay 1.2 millones de nacionalistas que también vemos TV y deseamos ver a nuestra gente. Nosotros en los chats del partido les hemos tirado reata que nadie lo defiende. Sí, me imagino el odio que se ha levantado, pero comentarlo, que las bases exigen que salgan a la luz pública los dirigentes, diputados y los que fueron funcionarios. Cuando dije eso, aquí quedamos debatiendo internamente. ¿Puede no extraditarse el expresidente Hernández? Claro, la única opción que hay para no extraditarlo, uno, que el expresidente Hernández pueda estar negociando ya incluso con Estados Unidos, con los actores de este hecho, con el agente que lleva su causa, con el fiscal, y puede negociar una entrega rápida y a olvidar y dejar ese proceso de extradición ahí y salir para allá, no hay ningún problema. Eso lo puede hacer perfectamente. El que esté un proceso iniciado no viene a ser obstáculo para que él no pueda hacerlo voluntariamente. Ese es que no pueda ser extraditado y él se vaya voluntariamente. Que no se vaya del país extraditado, la única opción es, ahora que ya está presentada la solicitud de extradición, es que el juez deniegue la extradición, Raúl. El problema es, y comentábamos acá al inicio del foro, el problema es que no han denegado ninguna extradición por Estados Unidos. Esa es la estadística que no juega a favor. Los 32 han ido en fila. Exactamente. O sea, esa es la estadística que no juega a favor del expresidente. No han tocado tablita, como dijimos aquí. Exactamente. Hubo una hace muchos años. Solo que una fue cosa, denegada. me dice Rudy desde Olancho, buenos días, licenciado Raúl, lo felicito por su programa. Desde Olancho exigimos a los líderes de nuestro partido que salgan, que den la cara. Sí, no, me recordaba el abogado Germán que hubo una, sí, fue el haitiano. Pero no era hondureño. Pero no era hondureño. Así es. Entonces ¿pero qué hizo ese haitiano para salvarla, pues? Ah, esa es una buena pregunta. No. Sí, yo recuerdo bien ese proceso, y el juez natural también, y lo denegó. Y bueno, puede ser Raúl, que existe esa posibilidad. ¿Qué tal si acá solo viene el papel y no hay ninguna evidencia fuerte que venga a la par de la acusación y no traen los argumentos o los fundamentos? Puede ser que el juez estime de que no hay evidencia sólida que le permita demostrar que eso ha pasado y la deniegue. Eso puede pasar. Esa es una opción y esa es la única opción que en este momento, bajo esa circunstancia, podría tener el expresidente, pero eso abriría las puertas para que también pudiese en algún momento tener una oportunidad acá, el ejercicio de la acción penal pública acá en el Ministerio Público. Mire, Raúl, fíjese que eso de no ser extraditado me llama mucho la atención, y era algo que estábamos platicando. Mire, se ha despertado en la opinión pública el tema de que esto lo que marca también es un deterioro de las instituciones de la Administración de Justicia en Honduras. Pero Raúl, fíjese que pensando en esto y también con los colegas aquí en el panel, para mí ese tema me parece una aseveración que no es del todo cierta, porque mire, por ejemplo, el Ministerio Público ejerce la acción penal pública en todos los tipos de delitos, ¿verdad? Estamos claros, y tiene una dirección de lucha contra el narcotráfico, pero estas agencias del Ministerio Público no operan solas. Operan y trabajan de forma conjunta y muy estrechamente con la DEA. Todas las operaciones que trabaja también el Ministerio Público los trabaja con otras agencias de Estados Unidos que se dedican al fortalecimiento de la ley, al trabajo fuerte. Entonces, a mí no me parecería coincidencia que hayan trabajado de forma conjunta y que haya habido una petición expresa de Estados Unidos de que ahí no se tocara ese tema, en virtud de que era algo que Estados Unidos quería realizarlo y que quería hacerlo de una forma taxativa para llevarlo a cumplir ese tipo de acción en Estados Unidos, porque hay algo fundamental en esto también, Raúl. Mire, los tipos penales por los que acusa Estados Unidos no exigen una certeza de que usted vaya y descargue la droga en Estados Unidos y la venda, sino que eso también para que el pueblo hondureño lo sepa, ¿verdad? Entonces, aquí nada más tiene que probar usted que usted conspiró
para llevar droga a Estados Unidos. Nada más. Y la conspiración es una forma de realización del delito en la cual usted concierta con otras personas para poder realizar ese tipo de ilícito. Puede hacer que lo materialice o puede ser que no, pero usted está conspirando. Entonces, lo complicado de ese tipo penal, que es un tipo penal abierto, es que permite que ahí entre todo, ¿no? Claro. Que ahí puede entrar todo. Entonces, ese es el problema de los tipos penales abiertos y por eso es que siempre en la conspiración para introducir drogas en Estados Unidos, muy raramente este delito no se puede probar, porque prácticamente lo que logran probar ellos es nada más la conspiración. Ellos no necesitan que usted pruebe que llegaron los cargamentos de Estados Unidos y que no, nada más es la conspiración. Por eso es que es complicado que las personas puedan evadir la prueba de ese tipo de delito, porque es un tipo penal abierto, o sea, cabe todo ahí y es muy fácil probar que se reunieron con la gente que ha ahora colaborado eficazmente en Estados Unidos y comienza a hablar en ese tipo de acciones. Licenciado Pablo Carías. Sí, bueno, para comentar algunas referencias de los amigos ahí, yo veo poco probable que la extradición sea denegada. Inmediatamente que eso ocurra, el problema se traslada de un problema jurídico a un problema político de grandes consecuencias. Habida cuenta que se está hablando con la principal potencia del mundo y las potencias también tienen sus vanidades y sus orgullos, ¿verdad? No quieren quedar mal ante la opinión pública y mostrar debilidad. Por el contrario, tienen que mostrar fortaleza y tienen que mostrar músculo. Y yo no sé si el gobierno de Honduras estaría en capacidad de entrar en un proceso de confrontación con los Estados Unidos y lo más probable es que inmediatamente que eso derive en un aspecto político, entonces entrarían a jugar otros poderes y en este caso el poder ejecutivo llegando a algunos acuerdos de otra naturaleza o con otra fundamentación para que el hecho se dé, porque aquí lo importante es que la figura llegue a los Estados Unidos y sea enjuiciada. ¿Cómo llega? Pues eso no es tan importante. Me parece que eso es poco probable y no se va a dar en estas circunstancias. Ahora, la otra cuestión que uno puede estar pensando en este tema es que realmente el gobernante, el exgobernante, me parece que subestimó la acción investigativa y penal de los propios Estados Unidos. Yo no sé si era una estrategia, pero de los Estados Unidos para que la cuestión fuera corriendo e ir fundamentando más la información que tenía sobre el presidente. Pero siempre las declaraciones de Juan Orlando Hernández estaban orientadas a demostrar que su labor había sido reconocida por los generales del Pentágono y que más bien había sido felicitado en reiteradas ocasiones por su magnífico papel en torno al combate de la narcoactividad. Cierto o no, lo cierto, lo que está ocurriendo es que él creyó en eso y desconocía o quiso desconocer que en los Estados Unidos sí hay una independencia relativa de lo que es la fiscalía con lo que es el Pentágono con lo que es la Casa Blanca. Tienen un poco de más autonomía. Sobre lo que no tiene autonomía es en la idea de la defensa del orden, de la seguridad nacional y de la defensa de la condición de gran potencia. En eso todos son contestes. Pero en la aplicación ellos actúan de alguna manera de forma independiente. La fiscalía tenía su propia estrategia, sus propias valoraciones y estaba trabajando de manera insistente y el propio fiscal de Nueva York estaba haciendo declaraciones muy contundentes acerca del involucramiento de Juan Orlando Hernández. Pero Juan Orlando se confió, sobrevaloró las palabras de los generales del Pentágono acerca de su condición
como un luchador. Tanto que es muy probable que, aconsejado por estos generales, Trump le dio un respaldo y asume alguna responsabilidad de Trump. Pues también en Estados Unidos se juegan intereses políticos. Recuerden que Trump fue el que reconoció a Juan Orlando Hernández. Y ahora los demócratas, obviamente, este es un arma, esto lo utilizan. En Estados Unidos esto también es un juego político. Los demócratas van a utilizar esto como una demostración palpable de que no están dispuestos a tolerar a los presidentes de estos países bananeros, ¿verdad? Y que van a hacer cuanta acción les sea posible para evitar el socavamiento de las bases democráticas de los países amigos. Esto forma parte de su discurso. Entonces yo creo que prácticamente a mí me parece que ya posibilidades de que se escape o que se evada de esa responsabilidad va a ser muy difícil. Y con respecto a volviendo un poco también al tema político, yo creo que más allá del Partido Nacional, que es el que ha cargado con la mayor responsabilidad en esto, también hay responsabilidad de los otros partidos, ¿no? Que no fueron contestes en la defensa de la institucionalidad y fueron permitiendo que se minara la misma con mucha facilidad. También hay que destacar en esto, miren, en Honduras ha habido un trastoque de los temas éticos, de los temas morales. La moral se ha monetarizado, la ética se ha monetarizado, se mide en dinero. Ustedes pues son muchachos y verdad, yo sí tuve la posibilidad de ver expresidentes caminando por las calles de Tegucigalpa sin ningún problema, salieron de la casa de gobierno sin mayores señalamientos. Conocí la casa del general Carías, por ejemplo, ¿verdad? Vale la historia. Uno pasaba por la acera y lo veía sentado ahí tranquilamente. ¿Cuántas veces encontré a Juan Manuel Gálvez en las calles del Comercio, porque él vivía ahí por el Correo Nacional? Ascona, Roberto Suazo Córdoba, murió allá tranquilo y sereno en La Paz, y sin mayores complicaciones. Algunos de sus colaboradores hicieron recursos, ¿verdad? Pero realmente ellos como tal no aparecieron de la noche a la mañana como gente manejando abundantes recursos. Y ahora ocurre que el presidente y los últimos presidentes han salido multimillonarios, socios de bancos, que compran haciendas, que compran casas en el exterior. Caramba, si eso ya debería dar pie para hacer algún tipo de investigación por parte de un ministerio público, por parte de los órganos correspondientes, para evitar estos niveles máximos de agitación y de irritación de la conciencia nacional. Si la justicia nuestra, si la institucionalidad nuestra funcionara, estas cosas no ocurrirían, porque en los primeros actos de contravención de la norma se actuaría y no daría espacio para que la acción, digamos, delictiva se desarrollara, creciera y tomara raíces, porque realmente el problema de la actividad delictiva desde el Estado en Honduras tocó fondo, agarró fortaleza, tocó músculo. No solamente Juan Orlando Hernández, ahí se habla de ministros que han comprado hacienda, de diputados que hoy están amansando caballos peruanos en sus haciendas, viviendo con lujos extraordinarios. Uno dice, ¿y cómo es posible esto? Y aquí no hay nadie, que el Ministerio Público no investiga nada. Este es un Ministerio Público sordo, mudo y ciego realmente. Está allí casi como para mantener la onda a nivel de otros países de que se está modernizando la justicia.
pero no ha hecho nada. Con solo algunas acciones preventivas que hubiesen ejecutado, le hubiera evitado este problema al presidente Juan Orlando Hernández, que pensando que teniendo ahí a sus servidores para que no le hicieran ninguna acción, él iba a crecer, pero no se daba cuenta que al final de cuentas, esto realmente, al final nadie sale liberado, ¿verdad? Lo que el ser humano hace, eso también va a cosechar. Y si se sembró un estado de ruindad moral y ética, pues obviamente este es el costo. Y uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo va a salir cuando su accionar es contrario, digamos, al interés nacional. Sí, antes quiero leer algo de una abogada que me envía. Aquí está. Buenos días, un saludo a los 3 distinguidos invitados. Sobre el caso de México, su interpreto, que es sobre Joaquín El Chapo Guzmán, es porque el tratado, además de recíproco, es obligación del otro Estado dar las pruebas para que actúe el Estado donde es el encausado. México aplicó el tratado y liberaron al jefe de las Fuerzas Armadas. Con esto que ella me está diciendo, además el tratado nuestro no tiene actualizados los delitos. Pregunte sobre la ley de extradición y el acto acordado. Este general mexicano, famosísimo, lo condecoraron. El general Cienfuegos. Sí, ¿se acuerda que lo condecoraron los gringos? Cienfuegos. Sí, Cienfuegos. Sí. Lo condecoraron los gringos, después lo llevaron a meterlo preso y después lo regresaron. Sí. Ese sí es gigante que haga todo el mundo. Claro. Sobre esa pregunta. Es que ahí se dan tantas cosas que uno no comprende. Somos simples mortales, ahí se mueven unos entramados impresionantes. Mira que estábamos hablando de cómo podría el expresidente liberarse de esta situación de la extradición, lo cual veo bien improbable, ¿verdad? Voy a retomar lo que decía originalmente, ¿verdad? En este momento que empieza y que ya está por empezar esa audiencia, se van a presentar eximentes, si los existen, que parece muy poco probable que existan. Segundo, si van a haber atenuantes o si van a haber agravantes, lo cual va a configurar una situación para que se determine cuál es el destino final de lo que está pasando. Pero coincido con lo que decía Kenneth, él puede estar incluso hablando con las autoridades americanas y decirle, bueno, voy a irme en estos términos, etcétera, y eso es algo que en el sistema de justicia no solo se valora, sino que se utiliza tremendamente para una cantidad de beneficios. Bueno, en eso se basaron muchas cosas para las condenas del hermano, que incluso aquí son cosas como el derecho nuestro es distinto al derecho de Estados Unidos. Muchas veces la gente no entiende qué pasó, que lo condenaron en base a declaraciones de gente condenada incluso, que dice la gente qué pasó, qué credibilidad merece. Pero ¿a qué voy? Que independientemente de todo eso que estamos discutiendo y el ejemplo que se dio de México, retomando lo nuestro, yo veo sumamente difícil, especialmente por el escarnio público que se está dando y la sed de venganza que tiene la sociedad local, que esa es una parte que creo que es bien importante valorar también. ¿En qué sentido? Qué bien que se está haciendo justicia, qué bien que se está dando un debido proceso, qué bien que estamos mandando un mensaje de que se están tomando acciones contra determinados personajes, pero mucho ojo, la valoración que tenemos de las cosas y la tergiversación de conceptos que tenemos en la sociedad nos puede llevar a zonas peligrosas, porque en el momento que lo que consideramos justicia se convierte en venganza y borremos esa línea y no entendamos, esto puede generar una descomposición social grave. Y yo creo que esa es la parte importante. Al final, yo creo que el documento que se nos ha proporcionado ya públicamente es contundente. Entonces, bueno, es un documento bastante grande, ¿no? Sí. Aquí está, ¿eh? Sí, entonces, ¿qué te quiero decir, Raúl? Veo muy poco probable, y no imposible, ¿verdad? Lo decíamos Arrea aquí. hacía algo al azar, por lo que tú mencionas. Sí. Del 2013 al 2014 hice de este documento de la Embajada de Estados Unidos.
Hernández fue elegido presidente de Honduras como parte de su participación continua en la conspiración del tráfico de cocaína. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un violento narcotraficante hondureño que operaba en un laboratorio de cocaína en Honduras. Durante el transcurso de varias reuniones, Fuentes proporcionó $25,000. Esta es la traducción formal de lo que la embajada americana y el gobierno de Estados Unidos está acusando al expresidente Hernández, y por eso está detenido en Los Cobras. Prepárame antes de despedirnos al de Los Cobras para ver a qué horas va a ir ya voy a ir con Gisela. Cuéntenos rápidamente qué pasa ahí en Los Cobras, a qué horas llevarían al presidente Hernández a la primera audiencia. Así es, licenciado, buenos días, y a sus panelistas. Nos ha informado por parte del comisionado Miguel Pérez Suazo que a eso de las 9:30 de la mañana o a las 9 estaría prevista la salida del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha permanecido en las últimas horas aquí en el Escuadrón Cobras. El comisionado Pérez Suazo ha manifestado que está a la espera de la orden del ministro de Seguridad que para poder realizar este traslado. Sin embargo, ya aquí está todo coordinado para que se realice este proceso de traslado hacia la Corte Suprema de Justicia, donde a las 10 de la mañana está citado el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que se presente ante el juez natural que ha sido designado para conocer este proceso de extradición en su contra. Ya hay bastante movimiento aquí en el Escuadrón Cobras desde horas muy temprano. Ha dicho específicamente que este movimiento pues se podría dar de manera repentina, porque también sus medidas estratégicas y de seguridad no las iban a exponer así a los cuatro vientos, como popularmente se dicen. Sin embargo, desde a eso de las 7 de la mañana ya aquí se ha coordinado tanto en el interior como en las afueras esta salida, que podría darse a esa hora que él dijo o podría ser minutos antes. Ya hay bastante movimiento a lo interior y también aquí en las afueras, y nosotros atentos de este traslado hacia la Corte Suprema de Justicia, cuando vemos que ya en este preciso instante también se ha apostado, se está ingresando una de las escoltas que estaría siendo parte de esta caravana que estaría trasladando al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. También le informó que ha manifestado el Miguel Pérez Suazo que ha pasado una noche en relativa calma el expresidente, que ha mostrado serenidad. Anoche ha venido su madre, su esposa y sus hijos, quienes han permanecido a eso de unos 30 minutos en este lugar. Se había dicho que hoy se le permitiría de nuevo el ingreso a doña Ana Hernández, sin embargo él ha confirmado que únicamente se le permitió ayer. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el Escuadrón Cobras. Yo vuelvo con usted. Muchas gracias. Quiero agradecer al abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de ACJ, haber estado participando esta mañana. ¿Conclusiones? Bueno, no, Raúl, creo que acá todo lo que se ha analizado son alrededor de 3 audiencias, Raúl, las que se desarrollan en ese proceso de extradición. La primera se va a desarrollar hoy, que es la audiencia de información. Luego la audiencia probatoria, que eso se realiza en base a lo que dice el tratado, ¿verdad? En el artículo 11 y 12, que establece que el juez que autoriza, juez o magistrado, dice el tratado, que autoriza la extradición, debe tener a su vista todas las pruebas en las cuales el país requirente establece o basa la culpabilidad de esta persona. Y luego una última audiencia, que es la audiencia ya donde dictan la resolución, ¿verdad? Que es prácticamente, podríamos llamarle así como de juzgamiento, ¿verdad? Donde ya establecen si autorizan o no la extradición. 3 audiencias, pueden hacer una semanal, en 3 semanas podría estar esto finiquitado. Pero creo que acá lo más importante en esto es que veamos la lección que ha surgido de todo esto, ¿verdad? Creo que hay una gran lección para fortalecer
el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones democráticas nuestras, instaurar un gran sistema de integridad público que permita que cada ciudadano pueda, que llegue a la función pública, estar debidamente íntegro y que permita que se vaya construyendo ese Estado de Derecho, ¿verdad? Alguien habla de que incluso las declaraciones patrimoniales deben hacerse públicas porque ponen en riesgo a la persona. Bueno, el que es funcionario público se expone hacia la sociedad. ¿Quiere que le diga algo? Y eso debe de fortalecerse. Pero eso es cierto. Entonces que se quede en el sector privado, Raúl. No estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que, bueno, en algún momento ocurrió, bueno, va en mi caso, yo presenté en el Tribunal Superior de Cuentas. Voy a aclarar todo lo que yo nunca en mi vida había sido funcionario. Después una señora que trabajaba ahí se lo filtró un periodista. Y yo voy a presentar, pero la irresponsabilidad de ese funcionario debería ser penada. Claro, por supuesto. Pero ¿Qué les parece si les hubiera pasado eso? No, claro, pero estoy de acuerdo, Raúl, pero ¿sabe qué pasa? Que eso se fomenta con un sistema íntegro. Usted establece una institución, fuera el Tribunal de Cuentas u otro, porque eso ya está muy politizado, o fuera otra institución, donde esas personas con pruebas de confianza establecidas con un tipo penal en el código donde esa responsabilidad se llega a filtrar. Mire, Raúl, incluso no está mal ese tema, hasta ese tipo de información sí puede ser clasificada, mire, por secreto, y que únicamente el juez la pueda romper, o el Ministerio Público, Mire, no todo lo de la ley. Yo aconsejado por el abogado Enrique Rodríguez Buchar, porque yo no, Quique me dijo, declara todo lo que tengas, fui, yo trabajé 21 años en HRN, fui director de como 16 años, fui frente de mi declaración, pero lo que usted dice tiene que darse, no, a los 2 días ya la estaba diciendo una del tribunal a un periodista. Exacto. No, y con esto termino, Raúl. Mire, eso va a garantizar que la administración pública permita que incluso los candidatos a cargos de elección popular se sometan a eso, y que eso, si el Ministerio Público tiene indicio de que esa persona ha estado con financiamiento ilícito, con actos de corrupción, con algo ilegal, pueda romper eso, pedirlo a un juez y tener a la vista su declaración, a ver si usted los bienes que tiene coinciden, obviamente, cuando deja la función pública. Eso nos va a fortalecer, eso va a venir a generar mayor solidez en el Estado, y eso va a garantizar que las instituciones democráticas crezcan. Creo que para ahí vamos. Tiene un gran reto la presidenta electa, junto con el nuevo Congreso, la presidenta electa y ya en funciones, Xiomara Castro, y también el nuevo Congreso Nacional, fortalecer las normas del Estado para que esto no vuelva a suceder. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Todo el que es funcionario público debe presentar su declaración de bienes antes de entrar al Estado. Si compra algo, también declárelo durante su periodo y su declaración de cierre. Don Pablo, gracias. ¿Conclusiones? Sí. Bueno, yo creo, insisto en que de esto lo más importante es sacar las lecciones, ¿verdad? Claro, los pueblos tienen el derecho a expresar sus sentimientos en este tipo de acontecimientos. Eso es inevitable en un mundo que está ampliamente informado. Pero aquí yo creo que hay que sacar lecciones positivas de actos negativos. Los actos negativos tienen esa posibilidad de cumplir, de orientarse en 2 vías, o ayudan a fortalecernos como nación, o realmente nos deterioran más. Lo que queremos ver entonces es ahora, a partir de ahora, un sistema político fortalecido, incluso a partir de la ley esta electoral. Ahí vimos en este proceso electoral pasado que algunos candidatos de elección popular no cumplieron con algunas disposiciones de la llamada unidad de política limpia, no declararon sus bienes y no hubo ninguna sanción, y ahí están. Para un próximo proceso creo que eso va a ser muy importante, y allí va a empezar esta idea de transparentar la acción política para que estos casos no vuelvan a ocurrir realmente, y no solamente tengamos como beneficio el evitar este tipo de conflictos, de dificultades que nos exhiben ante propios extraños como una nación con mucho atraso, sino que también nos va a potenciar como nación.
Muchas gracias. Al sociólogo hondureño, don Pablo Carías, toda una trayectoria. Germán, brevemente, porque ya... Brevemente, sí. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Ha sido un honor compartir con Kenneth y con el señor Carías y voy a retomar esto y cerramos. Definitivamente, una lección, primer punto. Segundo, un reto enorme. Tercero, tiene muchas dificultades. Lamentablemente en Honduras creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia real que tenemos como país por la ubicación geográfica que tenemos, lo cual nos convierte actualmente en un ajedrez o en una zona de especial importancia porque aquí hay geografía, política, economía, intenciones del ingreso de China en la zona y encima una zona de paso para el tema de narcotráfico, lo cual incide en nuestra institucionalidad. Pero bien, coincido que el reto del gobierno es esto, aprender lo mejor de esta gran lección, salir adelante, eliminar esos pequeños detallitos como el que te pasó a ti, ¿verdad? Porque hay gente que lo toma con ligereza, ahí es la declaración de Raúl, se la voy a mandar a tal. Pero no es pequeño detallito, no porque fue a mí. No. Por eso lo digo, Raúl. ¿Y lo que ocurre? Por eso lo digo irónicamente. Sí. No es un pequeño detallito, pero así lo ve. Y lo manda. Eso fue un chisme, pero no pensaron en la integridad de las personas. Es correcto. Por eso le digo, y disculpa que te interrumpa, Sí. por eso le digo, Raúl, que la ley de secreto no hay que derogarla de un solo como lo están haciendo ahorita, que se siente con los diferentes sectores. Hay cosas que se deben de quedar ahí, por eso es bueno que se sienten, no solo derogarlos, van a dejar al descubierto a mucha gente. Investigaciones clasificadas, Raúl, es necesario que investigaciones, ¿cómo van a romper ese secreto de una investigación contra alguien efectivo del Ministerio Público y que tienen que entregársela? No todo está malo. Apertura mental no Exacto. significa que se nos salga el cerebro del cráneo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener, una prudencia, porque, vaya, lo mencioné hace un rato y con esto cerramos. El reto es grande, pero mientras sigamos teniendo candidatos a diputados, por ejemplo, que tenían causas penales pendientes, que no presentaron su declaración y que se sabe, y ahí están. O sea, eso, y reitero, no lo quiero señalar para alguien en particular, es general. Tiene que haber una tabla rasa para todo mundo para que los que lleguen a esas posiciones sean las personas idóneas, las que tengan la ética y la moral más sólida. Porque si llegan con una ética y una moral que no es sólida, el poder es tentador y se les ponen a disposición una cantidad de cosas y el que va a ser débil, pungún, va a caer. Entonces, debemos solidificar esas cosas porque el país no da para más y necesita una transformación social en manos de las personas idóneas del país que sobran. Son muchas las que hay. Me niego a pensar que en Honduras no tenemos gente para llevar el país en una mejor dirección, pero tenemos que imponer los criterios sólidos para que eso ocurra. Gracias a don Pablo Carías, muchas gracias también al abogado Germán Leixilar, al abogado Kenneth Madrid, a usted por permitirnos ingresar a sus hogares aquí en Honduras y fuera de Honduras. Que tengan buen día, sigan con Canal 11, tenemos una excelente programación para este miércoles, ya hoy 16 de febrero.